Bueno, mis queridos todos y todas, empezamos entonces la segunda parte de esta clase. Quiero seguir profundizando en el tema fundamental que es el viaje emocional. Es importante que se lo propongan, es decir, que así como yo hablo, ya han oído tanto mi repetición sobre el arco dramático. El arco dramático quiere decir, por ejemplo, quiero conseguir una bicicleta. Voy a tener una dificultad y es que este es un país que no tiene bicicletas o que las bicicletas son ilegales. Eh, Al final consigo la bicicleta. Ese es un arco dramático. O al final me arrepiento y decido que ahora quiero un monopatín. Esa puede ser otro arco dramático. De esa manera el conflicto crece, se desarrolla, se resuelve a favor o en contra del deseo de quien lo ha planteado, y eso es un poco lo que tenemos nosotros que seleccionar como narradores. Como estamos trabajando el tema del texto, es muy clave porque eso es trabajo de mesa. Y cuando hablamos de trabajo de mesa, no necesariamente tiene que ser un trabajo escrito. El otro día Cristian me decía que a él le daba dudas, pues si lo que él hacía era lo que debía hacer o que si había, digamos, una técnica obligatoria para cumplir las tareas. No. Cada cual va a tener que encontrar, eso es lo complicado de ser cuentero o de los trabajos que son solos, que digamos el trabajo del artista es un trabajo en solitario. Claro, tú puedes trabajar en un grupo de cuenteros o puedes trabajar junto a alguien que te mira, pero a la hora de enfrentarte al público, realmente te enfrentas tú solo. Eh, y si, por ejemplo, haces trampas, me refiero a buscas el chiste fácil, manipulas al público más que tener un encuentro de seducción. Aquí marco yo mucho una diferencia entre la persuasión y la seducción. La persuasión es el ejercicio que hace el político, es decir, donde yo te hago creer que tú piensas algo, ¿m? Donde yo te hago creer para llevarte a mi terreno algo con lo que tú tal vez no estabas enlazado o no estabas relacionado. Ese es el trabajo de la persuasión. La persuasión es alguien que finge ser un igual, pero se presenta desde arriba, o sea, desde la verticalidad, una manipulación de tu pensamiento o de tus emociones o de tus creencias. Eso es la persuasión. Nosotros no trabajamos con la persuasión, trabajamos con la seducción. La seducción, miren qué hilito tan delgado. Por supuesto, los políticos tienen que tener seducción. La gente que tiene vida pública, así como los actores, tienen que tener un universo seductor que atraiga al público. Pero una cosa es la seducción y otra cosa es la persuasión. Porque en la seducción es un trabajo de iguales, donde, digamos, yo brindo algo que hace que tú te aproximes y después escondo algo y tú brindas algo que hace que yo te persiga. En ese juego de la seducción, recuerden siempre que lo que seduce no es lo que se ve, sino lo que se esconde. Es decir, en la minifalda lo que seduce no es la pierna que muestras, sino el pedazo de la pierna que no muestras. De eso se trata seducir. En el escote, claro, por supuesto, el canalito llama la atención, pero es por lo que imaginas que está cubierto y no a la vista, que a la vista está el canalillo, pues. El ejercicio de la seducción consiste en un ejercicio de iguales. Yo doy, tú das. Yo doy, tú das. En ese aproximarnos juntos es donde nos encontramos en una construcción co-creadores, en una construcción co-creada por los dos, donde yo permito que el otro construya, que el otro aporte, que el otro incluso me transforme las imágenes. Yo creo que con ustedes jugamos un día el hombre de palo, ¿no? Y si no jugamos, jugamos el último día. Y en el hombre de palo es muy hermoso porque tú tienes que recibir lo que el otro te da. No puedes, digamos, empezar desde lo que tú crees.
No, tú tienes que ver la imagen que va llevando la secuencia y recibir lo que el anterior ha visto con su cámara y en su visión, porque finalmente eso es lo que vas a compartir con el otro. En los ejercicios escénicos o teatrales hay un juego que se llama sí y además. Entonces, dígame lo que me diga el otro, yo tengo que decir sí y además tal cosa. Y el sí no es un sí verbal, es un sí de aceptación, de reconocimiento. ¿Se acuerdan cuando estuve yo trabajando el pilo con los que pudieron estar aquella tarde, noche? Eh, yo les decía, claro, tú tienes que entender que en el problema está la solución, que cuando el otro te entrega un elefante volador, sí, y además de elefantes voladores había una serie de hipopótamos voladores, pero claro, en ese momento se pusieron malos los elefantes y los hipopótamos y Dios que estaba creando los animales dijo, no, estos mejor no los pongo alados. Esto mejor los voy a hacer más pequeños y los voy a bajar a la tierra. Porque si desde arriba un elefante hace caca, pues jode media creación, porque la caca del elefante es muy dañina y muy ácida. Por poner cualquier ejemplo. El hecho de entender la construcción dramática, el hilo dramático, es lo que nos puede regresar cuando estamos un poco perdidos en la historia a una... a mí me gusta mucho la imagen, a mí me gusta mucho nadar y nadar tiene unos carriles, ¿no? Cuando estás en una piscina pública y vas a practicar natación, entonces te ponen una vara como con unos flotadores, un hilo con unos flotadores y otro aquí. Entonces de ahí tú ya sabes que ese es el canal por el que tú tienes que ir y venir. Y si hay más de una persona en el canal, se establece como un acuerdo tácito donde los que van por este lado como manejando un carro y los que vienen por este lado y de esa manera no nos chocamos. Pero si además yo me pierdo un poco, me mareo, me falta el aire, me estoy ahogando, pues me agarro de la barandilla que hay ahí, de ese cable que va de lado a lado o del flotadorcito que hay, y ahí respiro y regreso a las fronteras de por donde me muevo. Para eso es el arco dramático, para que uno no pierda tiempo resolviendo problemas que no necesita resolver, porque está resolviendo una cosa que no aporta. Porque finalmente en el cuento no es como en la novela. La novela puede tener momentos en donde baja un poco la tensión, en donde se está pintando color local, en donde se está, digamos, aportando alguna descripción indirecta del personaje o del entorno, pero en el cuento no, en el cuento tiene que ser preciso porque el cuento tiene por naturaleza una condición de ser corto, de ser preciso, de ser casi como un mecanismo de relojería. Y ese es lo que vamos a poner en vivo. Y fíjense que ahora me voy a contradecir. Yo creo que les puse el ejemplo de José Campanari, que es un argentino maravilloso, cuentero, que vive aquí en España. Se vino, no sé, hace como unos 20 años. Yo lo conocí cuando todavía vivía en Argentina. Y es maravilloso porque él cuenta cosas inútiles. Él entonces se puede echar 20 minutos haciendo una descripción de la bata de seda bordada que tenía Noé, porque tiene un cuento de Noé. Entonces él dice que Noé iba por el campo y de repente apareció el efecto Dios de Ediciones Marianas. Y uno recuerda esa imagen que uno la veía en los grandes héroes de la Biblia y en todas las películas de Semana Santa aparece el efecto Dios de Ediciones Marianas, que es una luz que baja del cielo, que son como los rayos. Él pone el ejemplo y todos lo vemos. Y entonces tiene un cuento de Noé. Entonces aparece el efecto Dios y le dice Dios a Noé que tiene que construir un arca y que en el arca tiene que subir a los animales porque viene una gran inundación. Entonces cuando Noé se va para la casa, Noé tiene fama de ser un poquito borrachito y le cuenta a la esposa, ¿no? Pues que Dios, que le apareció Dios en el campo y que Dios le dijo que, pues que, ¿no? Que tenía que hacer una arca porque se van a subir los animales. Entonces la mujer le contesta como, y después va a donde los hijos y les dice, chicos, papá enloqueció, pero vamos a seguirle la corriente. Y entonces él empieza pues a hacer todas las descripciones y en la noche Noé se pone la bata de seda, que era una bata que tenía, y hace toda una descripción de la bata de seda lleno del dibujo así finísimo, muy oriental y muy todo, y cuando lleva, no sé, 6 minutos de descripción de la bata con todos los detalles y con toda la hermosura,
Dice, claro, lo que pasa es que en ese momento todavía no existía la China, todavía no existía la seda, por eso no se pudo poner la bata de seda azul. Vos decís, ¿esto para qué? Así como que aporta en la historia, aparentemente no aporta, pero sí significa. Es decir, nos mete en un universo del detalle que es finalmente lo que construye la vida, y en Campanari ese es el núcleo de su relato. ¿Qué es lo que construye la vida para cada uno? En el caso de Campa es el detalle de la belleza, el detalle que tiene que ver con la belleza, con la exhibición de una búsqueda estética. Es lo que es para él el relato. Entonces, aunque aparentemente no aporta en el hilo conductor del relato, en el hilo conductor de ese relato es fundamental. ¿Ven? Me estoy llevando yo la contraria, porque no es la cosa matemática de que entonces tiene que pasar solo lo que tiene significado, no puede pasar otra cosa. Sí, fíjense, hay un narrador que hace exactamente lo contrario de lo que yo digo. Aparentemente pierde el tiempo introduciendo un universo que no forma parte, pero que es finalmente el verdadero secreto de su relato, el verdadero arco dramático sobre el que él construye los relatos. Eso es lo que es un arco dramático, eso es lo que se llama un viaje emocional. Hay un narrador bogotano que se llama Freddy Ayala, que es así como muy rockero, ahorita está haciendo una versión del Quijote por capítulos, por episodios narrado. A mí no me gusta mucho el planteamiento, y es que el Quijote no se comprende, eso no es actual, y entonces él lo va a actualizar. A mí ese lugar desde donde lo construye no me gusta. Pero, independiente de que a mí no me guste, eso es un problema mío, eso es una apreciación de mí como público y también probablemente de mí como narradora. Es impresionante el lugar desde el cual él construye los relatos. Entonces, él puede estar contando la Caperucita Roja, pero él es tremendamente político. Y entonces, al ser tremendamente político, todo lo que él cuenta está pintado, manchado, tocado desde un punto de vista social, desde un punto de vista del abandono, desde un punto de vista del descuido, y del descuido, digamos, de los entes públicos por el ciudadano de a pie. Entonces, esa marca que tiene Freddy es una marca maravillosa, es su marca, es su manera de ver el mundo. Y desde ese lugar él puede estar contando la Caperucita Roja, y de repente ese desvío que él tiene hacia lo social, hacia lo político, hacia lo público, hacia el respeto del ciudadano, a pesar de que esté contando la Caperucita Roja, termina tiñendo la Caperucita Roja de nuevos sentidos y de nuevas formas de ser interpretada. Eso me parece clave que lo entendamos. Y digamos, el viaje emocional, el viaje tiene una condición, y es que es misterioso. Fíjense, yo vengo a una gira a España y puedo tener la gira súper cerrada, pero está lleno de misterio. Está tan lleno de misterio que la clase del domingo yo decido venirme temprano porque hacía mucho frío y me daba un poco de temor que se me hiciera tarde por la noche para llegar a tiempo a tomar el autobús. Y yo tenía que amanecer en Pamplona, fuera como fuera. Y era domingo, y domingo en España es una fecha precisa. Entonces yo hago el cálculo, dice que llego a las 2:30 de la tarde, asumo que voy a salir y voy a coger un taxi y vengo al hotel y busco algo de comer, y ya la clase es a las 3:30, y cuando salgo no hay taxis. El bus se ha demorado más porque hubo una cosa en la carretera. Me toca venirme caminando, arrastrando la maleta y cargada como una mula. Claro, cuando yo ya entro al hotel son las 3:05 de la tarde, tengo que salir a buscar qué comer, consigo una basura para comer, y ya que me tengo que conectar, yo cambié el computador, el celular no recordaba la clave de aquí, un montón de cosas que son para mí, ¿cómo es que se dice? Inefables. No, inefables no es la palabra, impredecibles. Eso es lo que tiene un viaje, que te revela lo impredecible. Entonces, ustedes plantean un viaje emocional, pero ustedes no saben qué está pasando con ese público en ese viaje que ustedes plantean. Entonces hay que tener los carriles de la natación claramente marcados
para que el espectáculo se mueva dentro de ese margen, pero habrá público que vaya más aquí, habrá público que vaya más allá, habrá público que vaya más allá. Hoy, esta mañana tuve 3 funciones y una de las funciones me tocó con un último grupo. Yo trabajo mucho aquí con una edad que es como los 12, los 13 años, preadolescentes y con niños, pero esta mañana tenía 3 grupos de adolescentes, de preadolescentes. Todo iba muy bien, me avisaban los profesores que en este grupo había 3 caspitas, que en este grupo había 2 colombianos, que en este grupo, y me avisan en la última sesión que en el grupo hay un autista, que ya lo voy a descubrir y que está en primera fila. Fue buenísimo que me lo advirtieran, pues porque, hombre, yo necesito tener clara la reacción que está teniendo este niño es una reacción específica de su condición. No corresponde a mí, ni tampoco está con la intención de perturbarme. Yo empiezo a contar, el chico, bueno, me mira, claro, yo lo miro como 2 veces y al mirarlo, el chico me desvía los ojos y ya digo yo, yo tengo un sobrino que tiene un poco Asperger y un poco autismo. Entonces yo sé la sensibilidad que tienen y lo que significa una mirada directa a los ojos. Esas miradas ponen muy nervioso al que está en una condición de estas características. Entonces yo ya la segunda vez que lo miro y veo que me desvía la mirada, yo ya digo, no lo vuelvo a mirar. O sea, yo sentía que él me miraba porque así podía seguir mejor lo que yo contaba, porque claro, tengo otro acento, tengo otra manera de hablar, uso otras palabras. Pero por otro lado, yo tengo que tener conciencia de que él, por ejemplo, hacía algunos ruidos, tiene unas rutinas muy precisas que se le estaban rompiendo al entrar a la función. Y claro, al principio yo estoy un poco amilanada porque no sé y tengo un cuento muy sangriento que lo cuento por esas edades porque funciona para esas edades. Cuento la historia de Gilles de Retz, de donde parte toda la historia y la leyenda de los vampiros y donde parte un cuento de tradición oral que es El Barba Azul. Claro, cuando yo voy a entrar a ese cuento, se lo digo a la maestra, le digo, lo que voy a contar ahora es un poco sangriento, porque me preocupa que de pronto yo lo altere o le dejo unas imágenes muy fuertes, porque se entera de todo. O sea, una cosa es su reacción y su relación con el entorno y otra cosa que no sea inteligente o que no tenga memoria o que no escuche. Claro, él todo lo escucha y después lo elabora y puede que lo desate dentro de 15 días o puede que lo desate mañana o esta tarde con los papás. Entonces, claro, yo le advierto a la profesora y me dice, no se preocupe. Y vale, yo hago el cuento del Barba Azul, que realmente lo tengo en una versión hiper sangrienta, pero justamente porque estoy moviéndome con estas edades. Y estas edades en España no son como en Colombia, que en Colombia la gente joven y los preadolescentes están enseñados a ver cuenteros. Aquí la imagen del cuentero es para niños pequeños, para niños de 4 y 5 años. Entonces, cuando tú dices que vas a contar cuentos y los llevan a ellos a oír cuentos en un plan de animación a la lectura que paga la alcaldía, pues claro que van más frenados, pero frenadísimos, van con pereza, ay, con que se van a aburrir, con que ellos ya son grandes, que ellos no son para oír cuentos, van en este tono, ¿no? Entonces yo les tengo que dar la vuelta y les cuento unos mitos que cuentan más o menos el origen del sexo, un mito latinoamericano y un mito africano, del sexo y de la muerte. Después cuento el Barba Azul, hablando de que son generación vampiros y que a ellos los vampiros les pueden resultar amables, mientras que yo crecí en el mundo donde el vampiro era el terror, porque te chupaba la sangre, porque te quitaba la vida, porque vampiro no es solamente el que te chupa la sangre, digamos, físicamente, sino metafóricamente. Y desde ahí construyo y explico lo que es una leyenda, qué significa leyenda, cómo se mezcla, ta. Y claro, por eso construyo el cuento de esta manera, para un público específico al que tengo que tocar y que tengo que convocar y que tengo que convencer cuando van en contra de la actividad que yo voy a plantear y que voy a tenerlos durante 1 hora. Y claro, me da susto con el chiquillo. Ven, eso yo no lo puedo calcular. Eso yo tengo que decidir si lo cuento, si no lo cuento, advertirle a la profesora, que los compañeros se enteren. En un momento yo le digo a los compañeros, yo necesito que ustedes me ayuden, porque el chiquillo de repente hacía unos ruiditos, como unos cantos,
pero había aquí había un caspita que quería alterarlo. Entonces, en un momento que yo noto al caspita y el caspita me hacía ruido, hagan de cuenta como que yo haga esto con el papel. Entonces, cuando estaban los dos de al lado concentrados, él los jodía con el papel para llamarles la atención porque estaban mirándome y atendiéndome a mí. Y el caspita siempre quiere llevarse la atención, ¿no? Entonces, en un momento le dije yo, ¿puedes dejar de hacer ese ruidito? Y claro, una cosa es que yo lo mire directamente y le diga, puedes dejarme de hacer ese ruidito porque yo no soy una pantalla, yo soy una persona viva que está siendo consciente de lo que le está haciendo. Y por otro lado, le digo, y por favor, le digo a todos, no solo a él, por favor, ayúdenme con él, no lo toreen, no lo activen, permítanle la escucha, que a mí me parece que está haciendo ejemplar su escucha, pero necesito que ustedes mismos no lo alteren más de lo que lo va a alterar lo que yo le estoy contando, ¿no? Y fue perfecto, funcionó muy bien, hasta que llegó un punto donde ya el chico estaba cansado. Y era normal que se hubiera cansado. Había durado, ¿qué les digo yo? La función dura como 50 minutos y el chiquillo me duró 40, 35, 40. Muy bien, hasta que ya él dijo, ah, ya. Y la profesora le dijo, ven, ¿quieres salir? Vamos. Y se lo llevó. Pero yo ya estaba advertida. Pero a mí me pasó una vez que entré a una función que yo tenía tremendamente política y el público que me había llegado era el ejército. Imagínense, cuando yo salgo a escena y veo una fila de soldados todos vestidos peluqueados y vos decís, Dios mío, esto no me lo van a entender, o sea, o va a generar un estado de incomodidad y no, y vos decís, la productora ahí tiene que avisarme, Carolina, tienes, como me avisaron los profesores, tenemos un autista en la primera fila, o una vez que tuve en una función, en el centro de la función acomodaron un grupo de niños que venían con síndrome Down. Y claro, me lo advirtieron, Carolina, va a haber un grupo de niños, porque está todo el tema de la inclusión en la educación, pero a todos los pusieron en el mismo lugar, en el centro del teatro, y claro, vos decís, coño, a ver, me los pusiste en el preciso lugar donde yo tengo a dónde mirar. Y claro, como me lo habían advertido, yo ya salí del teatro, pues del escenario, me entré por el público, fui viendo dónde estaban, en qué lugar estaban, qué edades tenían y de esa manera cuando yo salí a escena yo ya tenía algo de control sobre lo que iba a pasar, pero nada más que algo de control. Por eso es que uno traza el arco dramático y el camino emocional. El otro día me preguntaba, ay Dios mío, hoy estoy con los nombres fatales, que estoy en un ritmo. Me preguntaba nuestro coach, Jaime, eh, me preguntaba que esto de llevar a la gente a lugares, digamos, emocionalmente complicados, ¿cómo se resolvía? Claro, teniendo un arco dramático claro, sabiendo que yo no soy una terapeuta, yo no estoy haciendo terapia, yo estoy contando cuentos. Y desde esa claridad del marco, del arco y del viaje emocional, yo puedo llevar al público a experimentar ciertas emociones que en general no se experimentan en colectivo, sino en solitario, a sentir que esa emoción no la vives tan solo y por otro lado, a regresar de la emoción con una experiencia distinta a la que has tenido en solitario. Eso era un poco lo que les quería decir sobre el tema del camino emocional. Y el próximo domingo necesito que me cuenten los que faltan por contar, porque es nuestro día de clausura y vamos a ver qué pasa con los que faltan y si acaso podemos repetir a los que ya estuvieron. No me cambien el cuento. El único que me tendría que cambiar el cuento es Juan, por lo que yo explicaba del cuento literario. Pero los demás, cuento de tradición, por favor, cuento de tradición. Vienen unos símbolos guardados en el cuento de tradición, viene un sistema narrativo tan armónico, tan claro, tan probado, o como dice un amigo, tan blindado, que eso es lo que nos favorece en este proceso de formación. Bueno, que estén muy bien y nos vemos el domingo. Ahí voy a estar en Zaragoza. Viajo el viernes a Zaragoza y bueno, parece que siguen como 15 días de frío aquí en España, por lo menos. Pero bueno, seguimos rumbo a la primavera. Muchos besos.